Bien, ya para este último tema vamos a hablar de lo que es la fuerza de resistencia. Como ya habíamos comentado, es realizar un ejercicio durante un tiempo prolongado donde la resistencia a vencer no es considerable. Poníamos algunos ejemplos como es el remo, que es un deporte cíclico, hay que vencer una resistencia que es el agua, pero pues se realizan muchas repeticiones generalmente. Otro ejemplo de deporte de fuerza de resistencia podría ser la natación, de distancias moderadas. Y por ahí otro ejemplo sería el ciclismo de velocidad o de medio fondo. Aquí tenemos el concepto que dice que es la capacidad de resistir el cansancio en los ejercicios de fuerza de larga duración. Y aquí ya venían algunos ejemplos como había mencionado. Dentro de la metodología para su desarrollo tenemos dos principales procedimientos, que es trabajar en el número 1 sobre intensidad, entre el 20 y el 50%, que es una intensidad baja, repeticiones de 10 y más. 10 y más pueden ser 40, 50 repeticiones, y de 4 a 10 series con pausas cortas de hasta un minuto. ¿Por qué la pausa es más corta? Porque no está tan comprometido el sistema energético como cuando realizas una repetición máxima o cuando vas a enfatizar sobre el desarrollo de la fuerza máxima, que es al 80%, y realizas 6 repeticiones y está más comprometido el sistema energético, además de que aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y necesitas más tiempo para recuperarte. En este caso no es así. Y además de que lo que estás buscando es el desarrollo de la resistencia a la fuerza, y por eso la pausa tiene que ser más corta, aunque esto puede variar. Hay correlaciones de trabajo-descanso, generalmente que se utiliza 1-1, 2-1, 3-1, y en ese sentido lo puedes ir ondulando, y también es un componente de la carga que se expresa, que sería la densidad del entrenamiento. Y el procedimiento número 2 sería el circuito con 6 a 12 estaciones, o el circuit training o trabajo de circuitos. La duración de cada estación en promedio puede ser de 20 a 40 segundos, aunque podría ser más o podría ser menos. Las pausas entre estaciones, aquí recomienda para principiantes de 40 a 80 y alto rendimiento de 20 a 40. Si hay menos descanso, pues hay una mayor densidad del entrenamiento. Y ahí también recomiendo un total de series y repeticiones, aunque más adelante les va a hacer otras recomendaciones de acuerdo al nivel de entrenamiento. En fin, algunos ejemplos de entrenamiento en circuito para la preparación general y ejercicios del circuito. Aquí lo importante es trabajar, como vemos en el ejemplo, el ejercicio número 1 es extensiones de brazos boca abajo o supermanes, que les llaman, abdominales del tronco, después tracciones, abdominales de piernas, saltos, dorsales del tronco. Van variando el segmento corporal que se trabaja, generalmente es uno anterior, uno posterior, o un ejercicio de salto del tren inferior, un ejercicio de fuerza del tren superior, para que el circuito sea más dinámico y sea integrador, a menos que el componente o la intención, el objetivo de la clase sea trabajar sobre un solo grupo muscular o sobre un solo elemento de medios, como pueden ser los saltos, y que todo el circuito esté enfocado a saltos. Pero si no, de no ser así, se recomienda, si es para la preparación general, que vayas alternando los segmentos corporales o el tipo de ejercicio. Después vamos a ver tendencias del desarrollo de la fuerza, y aquí vienen dos aspectos importantes que dice: para evitar barreras de fuerza hay que trabajar sobre el crecimiento del volumen de la carga, que es otro de los principios del entrenamiento, del aumento progresivo de la carga, crecimiento de la intensidad de la carga, para ir alcanzando cada vez niveles de fuerza mayor. Generalmente con principiantes no vas a ponerles a trabajar sobre arriba del 80%, porque no tienen a lo mejor las adaptaciones anatómicas o la coordinación intermuscular e intramuscular para activar determinado número de unidades motoras, y entonces eso se va logrando con el entrenamiento y se van generando esas adaptaciones. Cambio de los ejercicios utilizados para que se vayan generando nuevas adaptaciones. Generalmente se sabe que un método debe de durar
máximo 6 semanas. A las 4 semanas alcanzas tu pico en cuanto a adaptaciones y se puede extender hasta 6 semanas. Después se recomienda cambiar el método para que se generen nuevas adaptaciones. Y en el mismo sentido, cambio de la secuencia de los ejercicios. El punto número 2, para utilizar la dosificación y métodos adecuados, tenemos 3 etapas. Muchas repeticiones con poco peso, entre el 20 y el 60 en circuito de baja intensidad, que sería como en la fase de adaptaciones anatómicas, de preparación general o para principiantes. Algunas repeticiones con peso entre el 70 y el 100 y alta velocidad, contratiempo en la etapa 2, y en la etapa 3 ejercicios de mantenimiento de la forma e intensidad alta entre el 60 y el 85% del máximo. Esto lo podemos adecuar en un programa de ATR, por ejemplo, etapa 1, fase de acumulación, etapa 2, transferencia, y en la etapa 3, realización. O en algún otro tipo de modelos como el bifásico o como el modelo de bloques, a donde también se podría llegar a trabajar así. O como yo había comentado, generalmente cuando trabajas en un club o vas a llevar un programa de entrenamiento en un gimnasio, que no necesariamente llevas un modelo de entrenamiento como tal, sí podrías estructurar las etapas y guiarte en este sentido, ¿no? Aunque el fin no sea competitivo como tal. Y después tenemos aquí un resumen del trabajo de fuerza en adultos. Tenemos otra tablita que nos puede servir de utilidad. Del lado izquierdo, en la primera columna de blanco, tenemos los porcentajes. Después, en la columna en amarillo, el rango, que es de fuerza máxima del 90 al 100, fuerza rápida del 65 al 85, fuerza de resistencia del 40 al 60, el número de repeticiones ideales para esa zona de intensidad o ese tipo de fuerza, que para fuerza máxima es de 1 o hasta 3, fuerza rápida de 3 a 8 y de resistencia de 8, 15 o más. Ya había comentado que más pueden ser 30, 40, hasta 50 repeticiones. Y el número de tandas ideales que se recomienda, tiempo de recuperación, en la columna rosa, entre más peso se levanta, más tiempo de recuperación se requiere. Y la velocidad, como una consecuencia, pues va a ser moderada en el caso de fuerza máxima, rápida y muy rápida en el caso de fuerza rápida, y de moderada a lenta en fuerza de resistencia. Aquí una acotación o un comentario de algún tema que es controvertido. En el caso de fuerza-potencia, de levantamiento de pesos, el levantamiento de pesos olímpico, la velocidad no es moderada, es rápida. Y la intensidad es entre el 95 y el 100%. El tema con esto es que el levantamiento de pesos olímpicos no es un deporte de fuerza máxima, sino de fuerza-potencia. Y fuerza-potencia es la combinación de fuerza máxima y fuerza rápida. Entonces tiene un elemento de fuerza máxima y un elemento de fuerza rápida. Es por eso que es la combinación de las dos. Y la fuerza-potencia se desarrolla en otra zona de intensidad que es entre el 60 y el 70%, con la combinación de la fuerza máxima, que se desarrolla entre el 80 y el 100%, y la combinación de los diferentes regímenes de movimiento, como el isotónico, el isocinético, el pliométrico, el isométrico, y la combinación de todo esto, pues es lo que va a desarrollar la potencia. Pero bueno, ese es un tema que generalmente no se toca en este tipo de presentaciones, o muchos autores no lo tocan, pero aquí lo estamos comentando como una información adicional, o para dejar este punto en claro, que en algún momento se tiene esa como duda o esa controversia de cuál es la fuerza potencia como tal. Entonces sería esto que acabo de comentar. Y aquí tenemos medios para el desarrollo de la fuerza, que aquí como están los puntos. El número 1 dice la posibilidad de planificar y controlar con exactitud el volumen y la intensidad de la carga del entrenamiento, que eso es algo que nos da la fuerza porque es muy medible y muy controlable. Lo podemos medir en cantidad por repeticiones o kilos, toneladas levantadas, y es un indicador de volumen. En intensidad por el peso o el porcentaje de peso,
Y hay algunos otros indicadores como peso medio de la barra, intensidad media relativa, coeficiente de intensidad mensual, que se utilizan en alto rendimiento, específicamente en levantamientos olímpicos y levantamientos de poder. El número 2, desarrollo de los diferentes tipos de fuerza, que nosotros en función del deporte debemos identificar qué tipo de fuerza es la que vas a utilizar para ver de qué manera la vas a desarrollar. A veces hay confusión y se cree que un deporte es de fuerza potencia cuando en realidad es de fuerza rápida o, o es de fuerza de resistencia como tal o resistencia a la fuerza. Entonces primero hay que identificar claramente qué tipo de fuerza es la que requieres y después ir a los métodos. Y como número 3, la probabilidad de ejercitar los planos musculares que intervengan en cualquier deporte o actividad, que es parte de la preparación general del deportista por medio de la fuerza. Entonces la fuerza se va a utilizar, los entrenamientos de fuerza, para todo tipo de deportes, ya que nos permite tener ese incremento del potencial motriz y generar todas las condiciones estructurales para poder desarrollar cualquier tipo de elemento técnico o de ejecución técnica en los diferentes deportes. Entonces, por eso que la fuerza es una de las capacidades básicas para desarrollar cualquier tipo de entrenamiento y cualquier tipo de deporte, y para lograr altos resultados deportivos, así como para el mantenimiento de la salud a largo plazo y para las actividades vitales, ¿no? Entonces, una de las capacidades más importantes y fundamentales que existen en el acondicionamiento físico y en el entrenamiento deportivo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema también.